¿Qué tal, amigos? En este séptimo capítulo de nuestro curso de Catecismo de la Iglesia Católica vamos a estudiar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El título de este séptimo capítulo es Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es un artículo más del credo, que es lo que estamos recorriendo en este estudio del Catecismo. Y para comenzar, empecemos meditando en esto, de si la humanidad está buscando o no a un Mesías. ¿Y qué es un Mesías? Un Mesías es alguien, algo no podría producir semejante cosa, pero sí alguien que dé sentido a nuestra existencia, que ilumine el misterio de nuestra vida, el sentido del dolor, que nos muestre el camino de la verdadera felicidad. Bueno, alguien que dé sentido a nuestra existencia, eso sería un Mesías. Así que el punto esencial por el que el cristianismo se diferencia de otras religiones, otras filosofías de vida, de todas las demás, es que en ella Dios ha querido responder personalmente a esa pregunta de quién va a ser nuestro Mesías, porque de que buscamos todos el sentido de la vida, todos lo hacemos y toda la humanidad lo ha hecho como individuos y como sociedades, como pueblos. Bueno, en el cristianismo Dios, Él mismo respondió en la persona de su Hijo. Así que el cristianismo comienza con la encarnación del Hijo de Dios. Y Él, Jesucristo, ofrece a todos la única alegría y la única paz que puede colmar la altísima expectativa que tienen los hombres acerca del Mesías. Bueno, empecemos leyendo un texto de las Sagradas Escrituras. Mateo, el Evangelio según San Mateo. Aquí está. Capítulo 16, versículos 15 al 16. Mateo 16, 15 al 16. Texto breve. Les preguntó Jesús a sus discípulos: según ustedes, ¿quién soy yo? Respondióle Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bueno, en esa declaración de Pedro, la pregunta de nuestro Señor Jesucristo se encuentra resumida toda nuestra lección. Vamos a ver entonces. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si este Cristo tiene unos nombres. Y ciertamente hay una obra muy, muy bonita. Si no recuerdo, y espero acertarlo, Fray Luis de Granada, del cual leí algunos extractos hace mucho tiempo cuando estaba en el seminario, tenía un libro llamado De los nombres de Jesús. Y entonces recorría todos los nombres de Cristo. Bueno, ¿y qué importancia tiene estudiar o saber cuáles son los nombres de una persona? Para la cultura antigua, toda importancia, porque el nombre expresa la misión de la persona, lo que ella es. Bueno, y hay 4 nombres de Cristo, del Mesías, que nos interesan sobremanera. Y estos nombres los vamos a encontrar en el compendio en los números 81 al 84. Jesús, Cristo, Hijo unigénito de Dios y Señor. 4 nombres que nos resumen quién es Jesús y cuál es su misión. Hay muchos otros nombres, muchísimos otros nombres, pero estos nombres en particular expresan esencialmente lo que es Jesucristo. En primer lugar, el nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la anunciación, significa Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, explica el mismo ángel. Entonces, es su identidad y su misión. Y Pedro va a decir en su discurso de la mañana de Pentecostés que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos, sino este único nombre que es Jesús. Evidentemente no se refiere al nombre como término, como palabra, sino a la persona. No se nos ha dado otra persona que este Jesús, al que llamamos Dios salva,
por el cual debamos nosotros salvarnos. O sea, llegar a ser lo que tenemos que ser. Eso significa ser salvos. El segundo nombre es Cristo, que significa Mesías, que es lo mismo que ungido. ¿Ungido de qué? Ungido por el Espíritu Santo, o sea, cubierto por el Espíritu Santo, repleto del Espíritu Santo, bañado por el Espíritu Santo. De tal modo que el Espíritu Santo lo penetra por todas partes. Eso significa que sea ungido. Y es ungido para esa misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías precisando, sin embargo, su sentido. Mesías bajado del cielo, dice en Juan capítulo 3, versículo 13. Crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Tercer nombre, Hijo unigénito de Dios. El nombre de Hijo de Dios es chocante. Porque, ¿cómo puede ser que Dios tenga un hijo? Y si tiene un hijo que comparte su misma naturaleza, que es Dios de Dios, luz de luz, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios se haya encarnado? Que es justamente el primer misterio de la vida de Cristo. Pero Jesús es Hijo de Dios. Es Hijo unigénito de Dios, en sentido único, en sentido perfecto. No de forma vaga, sino en sentido perfecto. Realmente es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas y sin el cual nada ha sido creado. Y Él mismo se presenta como el Hijo en numerosos pasajes de la Escritura. No es un invento de la Iglesia, no es un invento de los primeros siglos del cristianismo. Él se ha presentado como Hijo de Dios. Y esa fue, nunca olvidemos, la razón por la cual fue condenado a muerte. Los apóstoles que han visto su gloria dicen de Jesús que esta gloria recibe del Padre como Hijo único, dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Y cuarto título, Señor. En la Biblia el título de Señor designa ordinariamente al Dios todopoderoso y soberano. Jesús se lo atribuye a sí mismo. Ustedes me llaman Señor y yo lo soy. Y revela su soberanía, o sea que Él es Rey, que es soberano sobre todo, revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo con su resurrección. Porque si no fuera Señor, aquello sería meramente palabras, términos, un título vacío. Muy por el contrario, Él tiene señorío sobre todo. Tiene señorío sobre absolutamente todo. Y las primeras confesiones de fe cristiana, nos dice el número 84, proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre también se le deben a Jesús. De lo cual, las imágenes pauperistas de Jesús son un recorte de la realidad. Cristo ciertamente vivió pobremente en este mundo para enriquecernos, pero hoy está revestido de gloria y majestad. Y si bien Él voluntariamente quiso despojarse de su gloria, no así podemos nosotros decir que por derecho nosotros mismos podríamos despojarle de su gloria. En el cielo Él se encuentra con toda su gloria, con su gloria de Señor, que es lo mismo que decir de Rey. Cristo es por eso Señor o Rey. Él es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal. No para perderla, la libertad del hombre, sino para perfeccionarla. Ahora, ya hemos visto rápidamente quién es Jesús gracias a sus nombres. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor. Ahora, pasemos al primero de los misterios, que es la encarnación del Hijo de Dios. Es el misterio del Hijo de Dios que se hace verdadero hombre. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios, que también es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice San Juan en su prólogo al Evangelio. Y también nosotros recordamos eso cuando rezamos el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, responde la Santísima Virgen, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cada vez que nosotros rezamos el Ángelus, que la Iglesia tradicionalmente reza 3 veces al día,
a las 6 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde, porque son los 3 probables horarios en los cuales el ángel se apareció a la Virgen María para anunciarle el misterio de la redención, de la encarnación, por el cual el hombre sería redimido de sus pecados. Entonces, la Iglesia, cuando reza eso, lo que quiere hacer es meditar continuamente en ese misterio por el cual nosotros hemos sido redimidos. La pregunta, ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? En el número 85. El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Nunca olvidemos semejante verdad. Se hizo hombre por nosotros, por nuestro bien y por nuestra salvación. O sea, para reconciliarnos a nosotros con Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina. No contento con redimirnos de nuestros pecados, con alcanzarnos el perdón, con hacer justicia por el pecado del hombre, quiso además hacernos partícipes de su naturaleza divina. De tal modo que el que es partícipe de la naturaleza divina por el bautismo, por la vida de la gracia, está, digamos, en cierto modo, más bien analógicamente a como si un hijo adoptado, el hijo adoptado es adoptado y hace parte de la familia más bien por fuerza legal que por otra cosa, porque solo el hijo natural tiene la misma sangre de su padre. Pero imagínense que a un hijo adoptado nosotros pudiéramos darle la sangre de su padre adoptivo. ¿No estaría más íntimamente unido a él? La gracia divina se parece en cierto modo a hacer una transfusión de sangre entre el padre y el hijo adoptivo. Pero claro, mucho más profundo, mucho más intenso, mucho más elevado, muy superior. Muy superior. Eso es la participación en la vida divina. Y eso gracias a la encarnación. Porque Dios se hizo hombre para hacer que los hombres lleguen a ser como Dios. Entonces, la encarnación es eso. Es la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo eterno. Volvamos a decir, ¿qué es la encarnación? Es la unión de la naturaleza divina, lo que es Dios, la naturaleza humana, el hombre que tiene cuerpo, alma y corazón, en la única persona, en el yo del Verbo eterno, en la persona del Verbo eterno, del Hijo. Entonces el Hijo tiene naturaleza divina y tiene naturaleza humana. Y eso, la misma persona. ¿Cómo puede hacer esto? Por eso es un misterio. No sabemos cómo puede ser. Pero este Jesús, que se apareció en la plenitud de los tiempos, ha probado con los milagros y con las profecías que Él era el Hijo de Dios. Así que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es perfecto en la divinidad, perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Compuesto de alma racional y de cuerpo, que es lo propio del hombre. Y consubstancial con el Padre, según la divinidad, que es lo propio del Hijo de Dios. Consubstancial con nosotros también, según la humanidad. Porque es en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, dice la carta a los Hebreos. Así que entonces la Iglesia va a expresar este misterio de la encarnación afirmando que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana, no confundidas, sino unidas en la persona del Verbo. Toda la humanidad de Jesús, sus milagros, sufrimientos y la misma muerte, debe ser atribuido entonces a la persona divina. Cuando decimos Dios murió, lo decimos realmente porque aunque la divinidad no puede morir, sin embargo, porque la persona es divina, y esa persona divina tiene una naturaleza humana, por eso podemos decir que Dios ha muerto, o han matado a Dios, o hemos hecho sufrir a Dios. Ese es el misterio de la encarnación. Así que esto no es apariencia simplemente, sino que es realidad. Ahora, sobre ese misterio de la encarnación, sobre Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, se sustenta toda la vida de Jesucristo. Todo Jesús. Más adelante vamos a estudiar la vida de María y la figura de María Santísima, pero ahora vamos a centrarnos solamente en los momentos más importantes de la vida de Jesucristo. Digo esto porque, claro, en la encarnación está la Santísima Virgen. No podemos pensar en ningún misterio principal de la vida de Jesucristo sin la Virgen, principalmente el de la encarnación, del inicio de nuestra redención. Pero eso vamos a ver al final de
nuestro estudio del credo. Y cuando se habla de un misterio de fe, y hablamos aquí de los misterios de la vida de Jesucristo, estamos queriendo decir con esto que en ese misterio Dios está presente. En ese misterio Dios está presente de un modo especialísimo. Eso significa un misterio. Que el poder salvador de Dios obra a través de la vida de Jesucristo y a través de ese misterio. Así que, en este sentido, ciertamente, toda la vida de Cristo es un misterio de salvación, pero muy en particular aquellos misterios especialísimos que nosotros recordamos, por ejemplo, en los misterios del Rosario. Eso significa, los misterios del Rosario. No es misterio del Rosario en cuanto que la causa es el Rosario, sino que estos misterios se meditan en el Santísimo Rosario. Y a través de estos misterios de la salvación, misterios de la vida de Jesucristo, Él hace nuestra salvación. ¿Cómo Jesús nos salva? Por los misterios de su vida. Bueno, ¿cuáles son? Entonces, eso vamos a ver a partir del número 102. Antes, inclusive, 101. A partir del 101. Toda la vida de Jesucristo es misterio. Cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús. Y luego, a partir del 103, los misterios propiamente. Entonces, podemos identificar 7 misterios, más o menos, aquí, y que son los que nos interesan para estudiar la vida de Jesucristo. Primero, 6 momentos de la vida de Jesucristo importantísimos. El nacimiento, parte de la encarnación, que es un misterio propiamente, luego el nacimiento, luego la vida oculta, luego el bautismo, las tentaciones del Señor, la transfiguración y la entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén. Más adelante vamos a hablar del principal misterio, que es el misterio pascual, o sea, su pasión, muerte y resurrección. Y vamos a ver entonces lo que nos dice brevemente estos 6 misterios de la vida de Jesucristo. Primero, el misterio de su infancia, del nacimiento y de su infancia. ¿Y qué simbolizan y qué significan estos misterios? Bueno, en el nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. ¿Qué es el niño Jesús? Es que Dios se ha hecho pequeño para nuestra salvación y para que nosotros nos acerquemos a Él con confianza. ¿Qué es la circuncisión? Y la circuncisión es el signo de la pertenencia de Jesucristo al pueblo hebreo. Y una figura, una antefigura, una prefiguración del bautismo, como señal de pertenencia a un pueblo. ¿Qué es la Epifanía? O sea, la visita de los Reyes Magos a Jesús en el pesebre. Y bueno, es la manifestación del Rey Mesías de Israel a todos los pueblos, porque esta salvación no es solo para Israel, es para todos. Otro misterio de la infancia de Jesús. Durante la presentación de Jesús en el templo, Simeón y Ana se concentran en él y concentran toda la expectativa de Israel, porque todo Israel estaba esperando el encuentro con su Salvador. En representación de todo Israel, Simeón y Ana reciben a Jesucristo. La huida a Egipto, otro misterio, y la matanza de los inocentes preanuncian ya la vida de sufrimiento y de tribulación que marcará la vida de Jesús. Su retorno de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés, que él es el verdadero y definitivo liberador, que fue la función de Moisés, pero que retorna de Egipto, él es el definitivo liberador de Israel. Aquí los misterios. ¿Ven? Eso es lo que significa y lo que simboliza cada uno de esos misterios. Claro que todo esto se puede meditar muchísimo y de hecho es lo que hay que hacer. La liturgia de la Iglesia lo que quiere hacer es presentarnos año tras año para que nosotros meditemos en esos misterios y sean para nosotros cada vez más claros y sirvan mejor de modelo para nosotros. La vida oculta de Jesucristo. Bueno, entonces durante su vida oculta en Nazaret, Jesús permanece en el silencio de una existencia ordinaria, así que nos permite entrar en comunión con Él en la santidad de la vida cotidiana, en la oración, la sencillez, el trabajo y el amor en la familia, la sumisión a sus padres, la obediencia a sus padres y el trabajo. Todo eso para enseñarnos que todas aquellas cosas son dignas. Todas ellas son dignas, no son despreciables. Luego, el bautismo del Señor. Ciertamente Jesús no necesitaba bautismo porque no tenía pecado, pero lo hizo para inaugurar su vida pública
y anticipar con eso el bautismo de su muerte. En él no había pecado, porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dice el mismo San Juan. Pero él acepta ser contado entre los pecadores, porque después va a ser muerto justamente por los pecadores, en lugar de ellos. Por eso recibe el bautismo como si fuera un pecador. Y además, porque él es el primero de los bautizados. Nosotros después, siguiéndole a Cristo, recibimos el bautismo. Luego, las tentaciones del Señor en el desierto. Otro misterio. Estamos ya en el cuarto misterio de estos 6 que nos propusimos comentar brevemente. Jesús es tentado en el desierto y eso recuerda las tentaciones de Adán en el paraíso y las tentaciones de Israel, del pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan? Cuando esta historia que cuenta el Éxodo. Y, sin embargo, aquí Jesús vence y nos enseña cómo vencer a nosotros también. Finalmente, o sea, el quinto misterio, la transfiguración del Señor. Entonces, la transfiguración del Señor, que es el punto 110, aparece ante todo la Trinidad. El Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu Santo en la nube luminosa. Y Jesús muestra aquí que su gloria pasa a través de la cruz. Anticipa la resurrección, les muestra a sus apóstoles su gloria. Pero que todo eso no podrá darse definitivamente sino a través de la cruz. No hay gloria sin cruz. La gloria implica, abraza y asume la cruz del Calvario. Finalmente, último misterio, la entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén, su entrada mesiánica, para indicar con ello que el tiempo establecido había llegado. Y así el rey Mesías, que manifiesta la venida del reino, entra en la ciudad montado sobre un asno. Es recibido por las multitudes, no por los jefes, sino por las multitudes, por el pueblo, por los pobres, por los creyentes, por ellos que creían en él, diciéndole: bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, que significa sálvanos, sálvanos. Y así entonces entramos en la Pascua de Jesucristo. Pero eso vamos a verlo después. Así que entonces Jesús invitaba a todos los hombres a entrar en el reino de Dios, o sea, a vivir la vida nueva que Él predicó, que Él trajo a nosotros. Jesús predicó el reino de Dios y lo manifestó mediante sus milagros. Eligió a los apóstoles y los envió para que continuaran la predicación del reino. Ese fue el contenido de su predicación, su misión, anunciar el reino. Y vamos a ver eso en los puntos 107 al 109. Este reino de Dios, Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios y, aunque sea el peor de los pecadores, es llamado a convertirse y a aceptar la infinita misericordia del Padre. Así que el reino ya pertenece aquí en la tierra a todos los que reciben a Jesucristo con un corazón humilde. ¿Cómo manifiesta este reino de Dios? Y con signos y milagros, para que entendamos que ese reino viene de Dios. Y Jesús, en este reino, elige a los 12 y los hace partícipes de su misión para enseñar, absolver los pecados, edificar y gobernar la iglesia, que es la que se identifica con el reino. ¿Qué es el reino de Dios? La iglesia. Y los apóstoles justamente están sentados en 12 tronos en este reino. Pedro es el que recibe las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Este es Jesucristo, entonces, este es Jesucristo en el que nosotros creemos. Es el Jesús en el que nosotros creemos y en el que ponemos toda nuestra confianza. Es nuestro Mesías, nuestro Señor, el Hijo de Dios, el que había de venir. Muy bien, para poder terminar, les invito como tarea, así como se encuentra en el material de esta clase, que lean el capítulo 1 de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 23, el himno de Jesucristo Redentor que se encuentra en este capítulo. También les invito a contemplar y a meditar en oración en el cuadro que se encuentra antes de la introducción, o después de la introducción, después mismo, inmediatamente después de la introducción del compendio, que es la visita de los Reyes Magos a Jesús en el pesebre. Esta obra de Gentile da Fabriano
que se encuentra en el compendio. Y finalmente, como tarea, armar un pequeño programa de vida, como un estilo de vida que declare en todo lo que hacemos y decimos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos vivir para realmente decir con firmeza que Jesucristo es Señor de mi vida? ¿Qué estilo de vida tendría que llevar? Muy bien. Les invito entonces a rezar el Ángelus y con ello cerrar esta clase de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, a fin de que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por su pasión y cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.